Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de la ciudad de Telde. Para ello nos acompaña don Alejandro Ramos Guerra, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde y a su vez también concejal en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y darte las gracias por la invitación y sobre todo poder compartir un espacio de televisión y donde los vecinos y vecinas de Telde pues también conozcan de primera mano pues la información del trabajo del Partido Socialista y sobre todo el trabajo que hacemos por esta ciudad y el mío propio. ¿Cómo es eso de esa candidatura a la Secretaría Insular del Partido Socialista Obrero Español en Gran Canaria? Pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que la ciudadanía en general pide renovación en la actividad política, en los partidos, en las caras, sobre todo en las formas. Y desde hace 4 años atrás ostento la Secretaría General del PSOE de Telde. Cogimos el partido en un momento sumamente complicado. Yo creo que sin estar arraigado incluso a la sociedad de Telde, yo creo que alejado, independencia de que hubiese estado en los gobiernos, hubiese sido fundamental tener un partido más cohesionado, no lo cogí así. Pero bueno, hicimos un trabajo que dio lugar pues a duplicar votos, duplicar concejales y dar la opción a entrar al gobierno de Telde. A partir de ahí, pues ahora se presenta un reto donde hombres y mujeres del partido me han pedido que dé un paso al frente, como joven con experiencia en la actividad municipal, en la actividad orgánica. Y yo creo que ese es el ejemplo a poner en valor, principalmente el que Telde vuelva a ejercer pues, un protagonismo importante en la Ejecutiva Insular, que vuelva a tener peso en el territorio y que no solo se nos vea como un caudal de obtener votos, porque hemos sido el segundo municipio que más votos aportamos de toda la isla, y eso es muy importante. Y eso se debate y hemos dado el paso. Un paso que implica una renovación, implica una nueva forma de hacer política, entender la actividad política, el que los Gran Canarias se sientan representados y sobre todo que el PSOE vuelva a ser la primera fuerza en Gran Canaria. Ahora es un proceso interno donde deciden los militantes, hay que pasar un filtro, conseguir 400 apoyos para poder concurrir a las primarias y a partir de ahí pues yo creo que va a ser un proceso bonito que nos va a dar la oportunidad de conocer aún más, si cabe, la organización en todos los municipios y sobre todo el que genere ilusión en mucha gente que se sentía pues arrimada y sobre todo utilizar todo el talento del Partido Socialista para ponerlo en disposición para las próximas elecciones. Si usted este paso contará con esos avales. Sí, en principio sí, no hay nada cierto porque hay que cumplir los plazos y hemos presentado la candidatura los primeros a primera hora y a partir de eso pues concurre la firma. Y el dar la firma no solo es un voto de confianza, sino en ocasiones a veces pues hasta un sentimiento de miedo, temor, en lo que debería ser un proceso democrático. Yo les animo a los militantes a avalar a quien quiera, pero sobre todo a avalar. Yo creo que hay que intentar evitar pues el conocimiento, la manipulación de aquellos que avale, pues ni tan siquiera que se sepa, sino que haya pulcritud en ese sentido, que sea completamente independiente. Y es un proceso donde hay que conseguir el 20% del total de los afiliados y afiliadas. Yo creo que ese es un porcentaje muy importante. Y de llegar a eso, pues ya iríamos a una votación, a una cerrada, en la cual todo puede pasar. ¿Eso no es un proceso democrático que se ha quedado, podemos decir, a media tinta? Digo, porque se pasa ese filtro, nos llegamos y nos vamos a esas elecciones, ¿no? Pero ahí donde sí hay un proceso democrático, el voto secreto, pero ese no se lo ha puesto esa traba a abrir esa democracia, podemos decir, a decir, bueno, por los avales, pero los avales vamos a identificar quién avala a quién. Esa es una, con lo cual pueden ejercerse determinadas presiones, pero la otra, y muy importante también, es que este proceso, aprobado por el Comité Insular, por el órgano de decisión, se utilizó el procedimiento anterior, que es más difícil en un 20%. En los actuales, en la propuesta que hacía Pedro Sánchez, un 3% de los avales, con lo cual la cifra cambia sutilmente. No es lo mismo conseguir 400 avales que conseguir
pues solo un 3%. Estamos hablando de un 20 a un 3%. La diferencia es muchísima. Estamos hablando de 120 avales. Es decir, con que avale la gente de Telde y alguno más, pues ya se lograría. Eso es lo que cambia. Nos lo han puesto más difícil, pero debo concurrir con mayor capacidad a convencer a los hombres y mujeres. Es un proceso arduo, que yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema, y a partir de eso pues se inicia una campaña por los 21 municipios de contar con el apoyo de los hombres y mujeres. Yo creo que en ese sentido se va a lograr, y ya después la siguiente fase sería un proceso de campaña, de explicar el proyecto y sobre todo la necesidad de impulsar un cambio. Necesitamos un cambio democrático en el partido, un cambio pero de ese cara. cambio lo demanda la sociedad, don Alejandro, y ahí están Completo. los votos. ¿Por qué las fuerzas emergentes han crecido? Porque el electorado, el votante, se ha definido en que quiere frescura, quiere gente nueva, quiere gente que no estén siempre. Oye, es que en política hay políticos que han estado toda la vida en política, pero que no han hecho nada, porque si analizamos la trayectoria de la vida política, lo único que ha hecho es un estatus y vivir bien de la política, claramente, en todos los partidos, no solo en el Partido Socialista. Correcto. Yo pongo un ejemplo. El otro rival hasta ahora lleva 35 años en política, es la misma edad que yo tengo. Y en estos 35 años, pues me ha dado tiempo de sacar 2 carreras, de trabajar, de ejercer como abogado, me ha dado tiempo de todo. Pero ahora estamos en un tiempo donde la sociedad reclama a los propios partidos que ofrezcan emociones, que emocionen, que vuelvan a conectar con la ciudadanía, que vuelvan a hablar el mismo idioma, que les diga realmente lo que piensa. Y sobre todo lo que siente la ciudadanía. La gente está sufriendo. Yo hablo de Telde. ¿Cuántas personas hay en el desempleo? ¿Cuánta gente sufre la pobreza? ¿Cuánta gente no llega a final de mes a pesar de tener un puesto de trabajo? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras pierden sus derechos laborales por los cambios normativos? Estamos hablando de muchísimas circunstancias, muchísimas cuestiones que realmente nos preocupan y nos afectan. Y para poder emocionar, tenemos que emocionar desde dentro. Y sobre todo hay que romper cadenas y romper estructuras. Y eso es lo que vengo. Intentar dar un nuevo impulso al Partido Socialista, creo que lo reclama, creo que es el nuevo momento de pasar página a determinadas personas y comportamientos, y a partir de eso, pues que la ciudadanía nos vuelva a creer, y nos volverá a creer poniendo en todos y cada uno de los municipios, no a mi amigo o al que me dé un favor o al que tengo alguna hipoteca con él, sino realmente a gente que conozca los problemas, que se preocupe, que sienta la vocación pública y sobre todo que les atienda. ¿No debería ser más generoso en la política, o los políticos y políticas? Digo ser generoso, por lo menos saber cuáles son los ciclos de la política. Y los ciclos es cuando uno se presenta a unas elecciones, oiga, ¿cuántos años necesita para que algún día en donde usted se presente, llámese ayuntamiento, llámese cabildo, llámese gobierno de Canarias, no llega al electorado? Porque no llega a tener ese mayor número de votos o no ha tenido ese. ¿Cuándo es ese, por lo menos, ese examen, ¿no? De decir, oye, autocrítica, mire, yo en un momento ya dado, sí, yo puedo seguir participando en la política, que nadie lo dice, puedo seguir colaborando con los compañeros, pero mi perfil no está llegando al electorado, por lo cual creo que ya es el momento de bajarse el caballo de batalla, porque esa guerra la está perdiendo y está dañando a una formación política, por ejemplo, el Partido Socialista, sin ir más claro, con acciones como, mire, por ejemplo, las últimas acciones que llevó el Partido Socialista. Oiga, eso es de vergüenza, que un Partido Socialista que ha llevado las políticas sociales, que han luchado sobre todo para que la mujer participe en la política, fue el Partido Socialista la que puso las listas, la que puso a las mujeres en primera línea. Y lo primero que hace el Partido Socialista, pone a una candidata en el número 3 y encima la papeleta que le manda a la casa al electorado, marcando a quién tenía que votar, excluyendo a la mujer. Oiga, ya es momento ya de esa frescura, ¿no? Sí, evidentemente nosotros, al menos en lo que es la agrupación de Telde, nadie nos puede dar consejos ni ejemplos. Hemos sido bastante críticos, hemos sido bastante innovadores, hemos defendido a aquellos que menos tienen, seguimos haciéndolo, y sobre todo nadie nos podrá decir que hagamos izquierda. Nosotros, lo decía en el lema de la campaña, si decimos cambio, hacemos cambio, si decimos izquierda, hacemos izquierda, y si decimos pues primarias, hacemos primarias. Eso significa que estamos
cerca de la gente, conocemos sus problemas y evidentemente nosotros si en algo nos hemos caracterizado es que nunca nos hemos dejado pisar, no tenemos ningún compromiso con nadie, no tenemos ningún compromiso con nadie que como si fuese un señor feudal nos diese las migajas. Nosotros hemos luchado los resultados que tenemos por medios propios y hemos sufrido también en muchas ocasiones, pues eso que usted comenta, porque lo vivimos con una compañera a la cual defendimos, avalamos y protegimos, y a partir de eso pues también estamos en disposición de acometer pues todos los cambios que se den lugar. Nosotros, por poner un ejemplo en Telde, visitamos los barrios, hacemos las ejecutivas abiertas a los barrios, hacemos las cuestiones, las decisiones por consenso. Cuando decidimos salir del gobierno lo decidimos todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nadie nos viene a decir ahora ni dar consejos. Nosotros también, a pesar de dar el paso a la Secretaría Insular, que es una opción y que si se obtiene, pues en caso la victoria, pues evidentemente la disfrutaremos en beneficio de los 21 municipios de Gran Canaria, y si no se logra, que es una opción, pues repetiremos en Telde, que nos queda muchísimo tiempo por seguir trabajando, estamos a puerta de unas elecciones y sobre todo hay muchos problemas en la ciudad de Telde que a todos nos preocupan. Pero se analiza por parte del Partido Socialista. ¿Usted ve que el Partido Socialista analiza los resultados de los escrutinios electorales? Hablamos de las municipales, donde hay un declive por parte del Partido Socialista, como también por parte del Partido Popular, las dos fuerzas que han gobernado a nivel nacional, pero en este caso sube de 2 concejales que tenían representación municipal, pasan a formar 4 en las elecciones generales. Ese declive, esa caída, pues en Telde se mantiene y sigue la representación socialista siendo una de las formaciones políticas más votadas. Eso se analiza en ese campo de la acción del voto, del trabajo del Partido Socialista. Sí, evidentemente. Yo pienso que Telde tiene 2 aspectos fundamentales. Uno de gente muy del PSOE que necesitaba buscar nuevos referentes, nuevas caras, y sobre todo gente joven, con frescura, que no viniera pues a vivir del cuento. Es una de las partes. Y otra de las partes fundamentales es que han visto pues el trabajo que hemos desarrollado tanto en el gobierno como en la oposición. Eso es lo que genera confianza y lo que hace es que esa gente socialista o aquella que no lo es vote a la persona. Y hay mucha gente que me votó en las elecciones de otras formaciones políticas, de otras ideologías, que a nivel nacional votan de forma contradictoria, y en la local vota porque ven honradez, porque ven cercanía, porque ven transparencia, porque ven trabajo, porque ven que vienes a servir y no a hacer de esto como si fuese una profesión. Y nosotros lo tuvimos claro. Decidimos salir, nos incorporamos cada uno a nuestro puesto de trabajo y ahí hemos estado en la oposición. Podíamos haber estado en el gobierno pues aguantando desprecios y mirando para el otro lado, pero mire, yo no vengo a la política por un sueldo. Yo, gracias a Dios, pues me gano los garbanzos con mi formación, con mi trabajo, en este caso actualmente como concejal de la oposición a través del Partido Socialista, y a partir de ahí pues yo creo que lo que necesita la gente es respuesta, y creo que lo estamos haciendo también en la oposición y aspiramos a ser la primera fuerza en el 2019. Yo creo que ahí es donde la gente se tiene que reflejar, lo mismo que ha pasado al Partido Socialista. Si la gente pide cambio, hagamos un cambio. Si la gente pide renovación, hagamos renovación, y este es el momento, las urnas, de forma íntima, de forma cerrada, y a partir de ahí pues yo creo que es fundamental el trabajo que se desarrolla y que nos va a impulsar. Y la ciudad igual, la ciudad, noto la ciudad pues bastante cabreada, decepcionada por el estado de parálisis que tiene esta ciudad. No sabemos a dónde va, no sabemos qué rumbo tiene, todos los días son trompicones, pero también malas noticias, la gente cada vez se queja más. Y sobre todo veo que hay que mejorar muchísimo y cambiar muchas cosas. ¿Le ha perjudicado a Alejandro Ramos, le ha perjudicado al Partido Socialista de Telde el que el secretario general a nivel nacional, Pedro Sánchez, haya visitado PC Telde? Pues yo creo que es todo un orgullo, un aliciente, una satisfacción el que haya podido estar en varias ocasiones. Yo pienso que no, yo pienso que en política a veces se te castiga. En política existe los celos. Sí. Cuidado con ese dato. Sin que... Alguien es accesible y alguien no es accesible. Sí, evidentemente. Y alguien que no es accesible es el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, y quiere seguir siendo el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Total. Pero eso es lo que nos diferencia a nosotros,
el que vengamos a la política a servir, el que vengamos con una ilusión tremenda, el que haya hombres y mujeres dispuestos a comprometerse con esta ciudad. Y yo creo que lo que necesitaba esta ciudad, necesitaba Telde, era ver esa referencia y ese estado de ánimo, de coraje y de ganas. En este proceso insular, evidentemente, compito contra un rival muy fuerte, que tiene una agrupación con muchísimos afiliados y afiliadas, pero el voto es secreto. La emoción en política es fundamental y la verdadera renovación entendemos que viene de esta candidatura. Y a partir de ahí, pues yo creo que es fundamental el que ese trabajo que estamos haciendo también al final dará sus frutos también en Telde. El viernes tuve ocasión de compartir un rato con los vecinos y vecinas de La Gavia, que me dieron la oportunidad de inaugurar su local social, fruto de un trabajo que se hizo desde la Concejalía de Vías y Obras. Y al final son esos detalles, en esos ratos donde compartes con muchísima ilusión con los vecinos y vecinas, donde pues además ofrecieron un picoteo para esa celebración, pues la satisfacción de haber estado en política, de tener también tus sufrimientos, tus días malos, porque esta ciudad es compleja, pero al final te quedas con esos detalles, que prácticamente 9 meses más tarde de cuando nos marchamos, la gente se acuerde, la gente te ofrezca su casa y sobre todo se sienta agradecida con el trabajo que has desarrollado en beneficio de ellos, que se sienten abandonados otra vez más, de nuevo se sientan abandonados y se sienten pues de las manos atadas sin que nadie les acuerde en un barrio de medianías o cumbre donde realmente necesitan mucha atención, pero como otros barrios. Todos los días nos escriben muchísimos vecinos y vecinas, hemos puesto un teléfono a disposición, tanto por teléfono como por WhatsApp, y lo hemos hecho bajo el cariño y bajo la obligación y la responsabilidad de estar cerca de la gente. ¿Con qué fin ese teléfono, ese WhatsApp? De llamar cuando la gente necesita ayuda, cuando realmente necesita un problema, cuando la calle esté pues en mal estado, cuando las aceras estén deterioradas, cuando se necesite pues podar. Necesitamos que la gente vea que el trabajo de la oposición es útil y que se da respuesta. Y todos los días, pues en las distintas comisiones, en el Pleno, pues pongo en marcha un proceso que creo que es fundamental, el preguntar e indagar. Y le pongo varios ejemplos. Usted sabe que el Juan Carlos Hernández, pabellón de Ginamar, se encuentra reseccionado por el Ayuntamiento desde agosto. Eso lo ha dicho usted. Pues ya está confirmado, hoy me han dado el documento que confirma porque he pedido el acta de resección de la obra, desde agosto. O sea, llevamos casi un mes completo, estamos a punto de finalizar septiembre, para dar respuesta, para dar servicios a la ciudadanía de Ginamar. La obra está reseccionada, pero por lo visto el concejal de deporte, don Diego Ojeda, dice que falta todavía más potencia por la red de UNELCO para poner el ascensor en marcha. No es cierto, porque al fin y al cabo el proyecto está desarrollado y si tiene una obra reseccionada por parte del Cabildo, de los técnicos, es que cumple todas las características. Yo lo que creo que al final el concejal de deportes no es lo suficiente valiente de decir, mire, me he despistado, llevo un año despistado y sobre todo llevo un año despistado donde no he sido capaz de comprar equipamiento deportivo, a pesar de que sabía que se iba a sacar hacia adelante esa obra, o mejorar, pues digamos, las distintas mobiliario deportivo necesita esa instalación. Y eso sí que nos preocupa, porque al final han pedido una subvención para llegarlo, pero tarde y mal, siempre a las prisas. Si algo diferencia a un gobierno de otro, un partido, el Partido Socialista, de los que actualmente están gobernando, es la falta de hoja de ruta. Nosotros hicimos una hoja de ruta donde teníamos un inicio y sabíamos a dónde queríamos llegar. Y esa distancia es la que recorrimos. Y ahí están las obras que se terminaron y las que se están culminando, que van a buen ritmo. Y a partir de eso, pues que la ciudadanía valore pues el trabajo. La ciudad ha quedado completamente paralizada otra vez y con una lentitud enorme. Y no son capaces de reconocerlo, sino todo lo contrario. Nunca reconocen nada, siempre echan la culpa a la oposición, o echan la culpa a la ciudadanía, o echan la culpa a los técnicos. Yo creo que lo que tiene que valer un político es el sentimiento de responsabilidad. La responsabilidad pasa por cumplir lo que se dice y la responsabilidad de reconocer los errores. Evidentemente cometí errores, como todo, pero sé reconocer que me equivoqué. Sé las cosas que quedaron pendientes ante nuestra salida, pero sé todas aquellas que se hicieron. Y eso no pasa nada. Pero lo que no puede ser es que esto ocurra una tras otra y sobre todo ponga en valor otra vez que los planes de empleo peligran. Es decir, Telde va a recibir subvenciones de empleo, sí, y peligra por no gestionarse bien los problemas en esta ciudad y sobre todo por no tener en cuenta que esos planes de empleo te dan la subvención, pero tú como ayuntamiento tienes que pagar pues el equipamiento de esos trabajadores,
tienes que pagar las liquidaciones y tienes que pagar las revisiones médicas. Eso sale un dinero. Telde, por el plan de ajuste, no puede aportar en lo que son competencias impropias dinero, y ahora nos encontramos esa tesitura. Eso lo salvamos nosotros tiempo atrás, pero yo no sé si ellos sabrán hacerlo. Por lo tanto, al final, el que paga es el que está desempleado. Pero le ha preguntado a usted, oiga, ¿cómo hacían ustedes esto? No nos han dicho. Pero bueno, se lo digo antemano. Nosotros lo hacíamos pidiendo una subvención en ese gasto que tenía que hacer Telde del Cabildo de Gran Canaria. Tan sencillo como eso. Es decir, imagínese un ejemplo. Imagínese que un trabajador... Pero esa subvención como la del concierto Carlos Jean. No, la de Carlos Jean es de Nueva Canarias, pedido por el concejal de Juventud, devuelto ese dinero. Es decir, recibido una subvención, no se puede ejecutar esa subvención y al final la productora que hizo ese concierto y el DJ que se le paga con dinero municipal porque tuvo que devolverse pero esa una subvención que usted es que los del Cabildo actuaron en mala leche, ¿no? Digo yo, no sé, porque cuando yo pido una subvención encima le manda, oye, yo primero tendré que presentar un proyecto, ¿no? Sí. Para que me dé esa subvención, por lo cual tendría que haber sido viable. Sí, lo que pasa es que las subvenciones, el Cabildo se destinan, y se destinan a un fin. Y ese fin tiene que cumplir la legalidad. Si el propio ayuntamiento cumple la legalidad, mal vamos. Y le explico por qué. Porque al final la ley de contrato es importante cumplirla, como los procedimientos y los plazos. Fíjense que yo cuando iba a proyectar una obra de asfaltado necesitaba saber de quién era la vía, de quién era titular esa vía, porque si era del Cabildo le reclamaba su asfalto al Cabildo, si era del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias, pero si era municipal me tengo que hacer responsable yo. Tengo que saber cuánto mide esa vía, cuánto es el ancho para poder medir los metros y saber si dentro de los contratos que puedo hacer en la administración pública tengo capacidad financiera para hacerlo, porque ni puedo engañar a la empresa ni puedo engañar a los vecinos. Y ese trabajo previo de administración, de burocracia, de sentido común, es el que no se está desarrollando en otras materias. Y fíjate, le pongo un ejemplo. Le pongo solo un ejemplo. Me pareció mal, y así lo hice en las comisiones de pleno, que los ordenadores que sirven, pero que no tienen una pantalla plana, se tiren al punto limpio. Y yo le dije, mire, dentro del plan de cooperación que el Partido Socialista hizo, que se compraron 130 equipos de ordenadores que se están renovando porque llegaron ahora, un trabajo que dejamos hecho, esos ordenadores hasta el otro día se estaban utilizando. ¿Alguien ha preguntado si los necesitan los colegios, los colectivos, los clubes? Porque mira, esos ordenadores ¿qué sirven? Que simplemente lo que tienen es, en vez de una pantalla pues extraplana, pues son más anchas. Pero todos hemos tenido un televisor que al igual no es moderno y lo tenemos en casa. Por lo tanto, ¿quién no tiene el sentido común de conservar eso, donarlo, mandarlo a otros países si hace falta, donde sea, que no tirarlo? ¿Sentido común o responsabilidad del dinero público? Ambas. Responsabilidad en hacer las cosas y sentido común de no pensar en eso. ¿Cómo va a ser algo que sirve, que tiene utilidad, tirarlo a la basura? Creo que es un desprecio al dinero público, un desprecio a los clubes. Cuando no duele el dinero público, pues se hace eso. Pues eso es lo que hay que cambiar. Esas son las formas que no podemos hacer. Y hay circunstancias donde no es así. Nosotros nos vimos en tesituras económicas que teníamos que estirar el presupuesto. Un presupuesto que nada tenía que ver con esto, porque los sistemas de intervención de ahora eran distintos a los anteriores. Pero bueno, el anterior, que era mucho más estricto y mucho más riguroso que la anterior interventora, que ahora está en el Ayuntamiento de Las Palmas, nosotros le pedíamos colaboración a los vecinos. ¿Usted quiere que le haga un escenario? Lo vamos a hacer, pero necesitamos colaborar. Yo pongo el material, le pongo la mano de obra, usted necesita que me ayude en esto, sí. Y salían adelante, así salió el de la Gavia, así salió el de la Breña. Y ahora son escenarios que van a servir de por vida, que están en esos barrios para el disfrute de los vecinos y vecinas. Pero mira, ahora en el nuevo presupuesto incrementa 60.000 euros para comprar escenarios. Pero mire, si esos escenarios que se hacía con obra, como mucho, costaban 1.000 euros, como mucho 2.000 euros sin el tamaño, como mucho. Eso da para 30 escenarios. Para 30 escenarios. Y en todos los barrios no se necesitará escenario. Primero porque hay algunos que ya lo tienen. Y segundo porque no se va a hacer en todos los sitios. Pero por lo menos un primer avance se puede hacer. Y dura para toda la vida. Pero ese sistema donde compro escenarios y donde van a entrar en la contradicción, el problema de que al final coinciden muchas fiestas, sobre todo en la época de verano, al final, ¿dónde se va a cubrir con esos escenarios la disponibilidad del terreno? Entonces yo lo veo difícil, como veo difícil también pues toda la gestión que se está haciendo
en educación. En educación, que no solo decían que se iba a transferir 200.000 euros para terminar los colegios en verano, sino que hay colegios abandonados a la mano de Dios. Y veo que en muchísimas circunstancias los padres se cabrean, con razón, porque están viendo la necesidad de impulsar que sus colegios y sus niños estén y después hay una ambigüedad con muchísimas historias que al final te enteras que hasta desde la Concejalía de Vías y Obras sale presupuesto para hacer obras. Y yo digo, ¿y cómo lo tramitas? Porque si tienes un presupuesto cada concejalía, ¿cómo vas a tramitar esas obras desde otra concejalía y desde otro departamento? No tiene lógica. Entonces, al final hay muchísimas cuestiones que a la gente les afecta. La gente se queja también de parques y jardines. Y al final el aumento del presupuesto que se ha dado al borrador no va a servir para nada. Va a servir para pagar una sentencia. Y yo digo, pero mire, ¿y dónde están las circunstancias donde los vecinos y vecinas se puedan ver con sus parques atendidos y sus jardines atendidos? Si el concejal decía que aumenta el presupuesto para darle más servicios, y es mentira. Están hablando de pagar una sentencia. Entonces, al final, hay circunstancias que lo que se están dando cuenta es que esto no camina, que el único partido que ha hecho política de izquierda es el Partido Socialista, que nos hemos levantado en armas cuando ha hecho falta por los vecinos y vecinas, que si decimos algo, hacemos algo, y hemos cumplido la palabra. Por eso el lema, el valor de la palabra, y sobre todo nos tiramos la mano a la cabeza de cómo están barrios. Para diseñar este presupuesto del 2018, ¿han contado con el Partido Socialista? No, ni como contaron con el borrador cuando nos fuimos, donde se me recortaba. Pero se había dicho que se iba a contar con toda la formación política. Mire, el sistema de participación, Paco, es muy subjetivo para cuando se quiera hacer. Si yo quiero contar con usted, antes de empezar algo, le pido su opinión. Si quiero contar con usted, le pido, digamos, opinión al respecto. Pero distinto es que yo le diga, mire, esto es lo que quiero hacer, o esta agua es la que me voy a beber, se la tiene que beber usted, se la doy hecha. Y sin margen de participación. Yo creo que eso no es la participación real. Eso es la participación impuesta. Y yo creo que al final eso es lo que no podemos permitir. Y a partir de ahí, pues yo creo que entramos en una contradicción importante, donde el presupuesto, pues hay que analizarlo rigurosamente, pero yo creo que hay errores muy importantes en el mismo. ¿Cree usted que hay errores? No, le afirmo que hay errores. Lo ha hecho público. ¿Ha recibido usted una llamada por parte de la concejala de Economía y Hacienda para decir, oye, Alejandro, ¿dónde están esos errores que has visto para que este...? No, hablo de errores incluso tan siquiera políticos, porque lo que se ha dado es simplemente un borrador. Esto sube, esto baja, esto va a ser el presupuesto y demás. Yo creo que hay errores políticos que nos vamos a sentar el Partido Socialista. Creo que hay determinadas áreas que deben ser mejoradas y que la ciudadanía realmente tiene que ver que el presupuesto es una herramienta para conseguir mejorar esta ciudad. Mire, Paco, yo estoy harto de pagar deudas, pero los vecinos no se pueden permitir perder ni un segundo más de que se sigan atendiendo los bancos y la deuda sin prestar servicios. Y todos los vecinos se quejan de la basura, y todos los vecinos se quejan del parque y jardines, y todos se quejan del estado del asfalto de sus aceras y los servicios, y se recorta en vías y obras, y se da un aumento en parques y jardines para que no lo vean los vecinos y vecinas, sino lo vea la empresa que demanda y se le paga a través de una sentencia. Y la gente no ve un cambio de estructura ni de servicio, que es la limpieza. Entonces, al final, aumentamos, si ya tenía poco festejos, 60.000 euros para comprar escenarios. Y mire, ya le he puesto un ejemplo de cómo se podría solucionar las cosas. Pero comprar escenarios es más importante que atender a las necesidades de los vecinos y vecinas, porque 60.000 euros, igual en vez de un escenario atiendes a una calle completa o un barrio en asfalto, y esos vecinos pagan impuestos y necesitan servicios. Y las fiestas son una semana al año, pero la calle asfaltada dura una media, si el asfalto es de calidad, de 10 años. Ponderemos lo que es prioritario, necesario y urgente. Vamos al inicio nuevamente, a ese teléfono, ese WhatsApp, servicio de los ciudadanos, a esa demanda, a esa denuncia o a esa sugerencia. Ya usted no está en el gobierno. ¿Cómo lo va a solucionar ese problema del vecino por asfalto, por ejemplo? Porque vamos a pedir en las comisiones, en los plenos, que se atienda a ese vecino, porque vamos a hacer escritos solicitando esa atención, porque vamos a seguir en los medios de comunicación como este reivindicando
pues las mejoras en los distintos barrios. Hoy me decía una vecina, Maite, que el barrio de la Herradura estaba destrozado, que se sentía abandonada de no pagar servicios. Y Maite me exigía, como Partido Socialista, como partido de la oposición, porque creía en nosotros, el que intentásemos dar un impulso para que la vía principal donde están los colegios y el instituto sea asfaltada. ¿Cuántos escritos ha presentado el Partido Socialista que no ya haya recibido respuesta? La mayoría. El 99% o el 90% no recibimos respuesta. Por lo cual este vecino que usted a través del teléfono, que los invitamos, la participación, a través del WhatsApp, que no caigan en el desánimo, pero esa participación, ¿cómo le va a responder usted a ese vecino? Cuando usted, el vecino, oiga, mire, que yo vivo en la calle X y la calle X está como está. ¿Usted cómo le va a responder a ese vecino cuando usted esa demanda la transmite al ayuntamiento, pero que a usted no le van a contestar? Pero mire, hay dos aspectos fundamentales. Uno es la labor de oposición que tenemos que hacer. Tenemos que seguir reivindicando lo que creemos importante para la ciudad. Dos, también tan importante como lo anterior, diciendo cómo lo tienen que hacer. Y nosotros sabemos realmente cómo hay que hacerlo. Y tres, y también igual de importante, primero que la ciudadanía vea que se le sigue atendiendo, y nosotros estamos siempre en una línea de que nos planteamos ser la primera fuerza en 2019. Y todas esas reclamaciones, todas esas reivindicaciones que nos hacen los vecinos y vecinas, no crea que se quedan en saco roto. Las almaceno, las guardo para saber, desde el minuto 1 que empecemos en el 2019, saber dónde arrancar. Pero lo que además debe saber la ciudadanía es que este gobierno, conformado por el señor Juan Martel, por Nueva Canarias, que ostenta la alcaldía, doña Carmen Rosa Hernández Jorge, y Coalición Canaria, esos mismos que eran aquellos que no iban a pactar. Acuérdese usted que en campaña la señora Carmen Hernández Jorge, alcaldesa de esta ciudad, decía que no iba a pactar ni con Juan Martel ni con Coalición Canaria. Ese es el gobierno conformado. No es el gobierno. PP y Xuca. Bueno, Xuca ya está medio. Es el gobierno que realmente la ciudadanía no pidió. La ciudadanía pidió un cambio hacia la izquierda, donde dos partidos aumentaron el nivel de voto, y uno de ellos fue el Partido Socialista, donde aumentaron esa representación y donde se conformó un gobierno progresista que se ha ido derechizando, se ha ido a la derecha, abandonándose de la gente. Cuando nosotros vemos las calles abandonadas, cuando vemos que van a abandonar a nuestros mayores para dárselo al cabildo, dándole una patada, olvidándose de ellos de la gestión. Cuando vemos que la jefa de servicio renuncia a su jefatura de servicios sociales para volver a otra área porque se siente abandonada o se siente harta del colapso que sufre servicios sociales. Cuando vemos que somos incapaces de ejecutar el presupuesto en servicios sociales, cuando vemos que no se da la respuesta de inmediato a los servicios, y no lo decía yo, lo decía la alcaldesa, que iba a ostentar esa concejalía, que iba a llevar servicios sociales, que además iba a trabajar y iba a estar abierta 24 horas, cuando además han sufrido numerosos cambios, pasando varios concejales por esa concejalía, cuando siguen el centro mayores con problemas, cuando se da todo eso, ¿dónde está el pacto progresista que existe? No existe. Ahora existe un gobierno de derecha donde está el señor Juan Martel y Coalición Canaria conformando una minoría de 10 concejales y concejalas que son incapaces de atender esta ciudad. Entonces nosotros tenemos una hoja de ruta para el 2019 donde sabemos las necesidades. Por eso yo le animo a la ciudadanía que me siga mandando lo que realmente hay que hacer, y nosotros sabemos lo que hay que hacer y sabemos de antemano cómo lo tenemos que hacer. Y estamos en predisposición que si mañana mismo hubiese unas elecciones, saber por dónde iniciar pues el mandato. Y eso es muy importante. Y contesto a la pregunta porque también los medios de comunicación son importantes. Venir aquí y reivindicar la exigencia de atender en materia de infraestructura a esta ciudad es muy importante, porque la gente se siente tan abandonada que cuando estábamos en la Consejería de Vías y Obras y se hacían cosas, la gente veía por fin la luz, porque la gente está harta de pagar impuestos. Y lo que tiene que saber la gente, y lo digo hoy de antemano, y lo digo con sinceridad, es que la señora alcaldesa, junto con Coalición Canaria y Juan Martel, en un pleno han hipotecado el futuro de esta ciudad. Lo han limitado. No va a haber infraestructuras ni va a haber obras nada más que con el presupuesto municipal, que es mínimo para los próximos 2 años, porque renunciaron al plan de cooperación a cambio del FEDECAN, porque renunciaron a las pequeñas acciones en los gobiernos. ¿Cómo? Telde dispone de 4 millones de euros, ¿vale?, que vienen de los fondos de FEDECAN. Sí.
Telde tiene que poner el 50% de esos 4 millones de euros. Es decir, que Telde, para poder optar a 2, tiene que poner otros 2 para concurrir 4. ¿Vale? Telde no tiene 2. ¿Pero qué utiliza? El plan de cooperación, que es 1,5 millones, para ponerlo ahí. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero eso es un tema que a mí me asombra. Vale. Entra dentro del plan el FEDECAN. El FEDECAN, que es el famoso dinero que viene del Estado, que el gobierno de Canarias, fíjese la pelea que hubo, no se destinó a servicios sociales, no se destinó a abrir escuelas infantiles, no se dedicó a sanidad, se dedicó a infraestructura. Telde da el paso en ese sentido. Y Telde, para obtener los fondos del FEDECAN, utiliza el dinero del plan de cooperación. Por lo tanto, el plan de cooperación se olvida para Telde. El plan de cooperación es lo que da opción y aire a este municipio. No, pero hay un compromiso del señor Antonio Morales. No, incierto. Bueno, cuando Incierto. se paseó por Telde. Incierto. Ese plan de cooperación es lo que en mi etapa como concejal de Vía y Obra ha dado la posibilidad de Juan Carlos Hernández, dinero del plan de cooperación, ha faltado en Maipé, ha faltado en San Juan, ha faltado en Callejón del Castillo, Mercadillo, que se llama área polivalente, se está haciendo, impulso al área del Cubillo, asfaltados en distintas calles, acera en distintas calles, sin ir más lejos, la calle Narciso en La Garita. Al final, durante todo ese proceso, Telde recibe anualmente 1,5 millones de euros. Y Telde, por criterio de este grupo de gobierno, este mini grupo de gobierno, renuncia a ese dinero para entrar el plan en el FEDECAN. ¿El FEDECAN qué obras están dispuestas? Los marinos, que es lo importante, pero solo le han destinado 1 millón de euros, insuficiente de todas. 1 millón de euros a los marinos es insuficiente. ¿Por qué? Porque no solo son los edificios atenderlos, sino además la cancha y las zonas comunes. Con lo cual, si encima licitas al precio más bajo, las empresas constructoras van a ir a hacer chapuzas. Porque, bueno, si quiere coger la obra, pues el que menos bajará 10.000, 20.000, 80.000, vete a saber qué importe o qué cantidad va a bajar. No se va a poder atender como realmente merecen los vecinos de los marinos esa atención, porque hay que pintar, porque hay que arreglar el hierro que se encuentra en mal estado, porque hay que enfocar y porque hay que atender zonas comunes. Pero es que además de ese 1 millón de euros para el FEDECAN, se va a destinar 3 millones de euros para el mamotreto de San Gregorio, para ver si son capaces de acabar los aparcamientos. Y digo de antemano que no se va a acabar, porque no da lugar y no va a tener opción de terminarse con los 3 millones de euros. Pero es que además el otro 1 millón de euros se va a dedicar pues a cambiar el paseo de Melenara, dígame usted para qué, porque se encuentra en un buen estado, piedra volcánica, a mí no me desagrada, y se va a destinar también a 1 millón de euros al mercado municipal, cosa que me preocupa, no por la necesidad del mercado de atenderlo, sino por la falta de previsión que se tiene con los mercadilleros. Mercadilleros que al final muchos de ellos trabajan con frío, trabajan con cámaras, trabajan con todo eso, y no es el lugar adecuado el plan que se tiene para mandarlo al área polivalente que se está haciendo. Porque eso tiene otro fin, es un fin abierto, lúdico, de zona de recreo y de simplemente mercadillo, pero no mercado puro y duro, con las cámaras, el frío y sobre todo la falta de seguridad. Por lo tanto, estamos hablando de macroobras, obras muy grandes que no van a llegar a los barrios, que no van a atender a los vecinos, que no se van a atender de inmediato su asfaltado. Si hemos renunciado a eso, lo único que va a quedar es lo que dejé aprobado en mi etapa como concejal de Vías y Obras, que son las pequeñas obras en los distintos barrios. Por el tiempo se nos ha ido volando y se nos quedan cosas en el tintero. Don Alejandro Ramos, un placer nuevamente tenerlo en esta casa. Un placer por invitarme, Paco, y sobre todo animar a los afiliados y afiliadas del PSOE de Gran Canaria a avalar, a conseguir ese impulso y sobre todo ese cambio que merece esta isla. Hablaremos de esto largo y tendido. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Ramos Guerra, concejal y a su vez también secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde y en este paso más adelante en la política, candidato a la Secretaría Insular del Partido Socialista Obrero Español en Gran Canaria. Gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la máxima información en presencia de nuestro invitado. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.